Buenas tardes. Somos estudiantes del programa de Sociología. En la presente materia sobre corrientes del pensamiento sociológico realizaremos un debate sobre tres autores: Karl Marx, Cousser y Simmel. Nos presentamos. En la sala se encuentra la estudiante Daniela, la estudiante Gineidis y el estudiante William, quien les habla. A continuación iniciaremos con nuestro debate. Primera pregunta, y es para Daniela, sobre Cousser. Daniela, ¿cómo puede presentarse un orden social desde el conflicto en la sociedad? ¿Nos puede responder a esa pregunta? Claro que sí, compañero. Pues mira, para Cousser, él manifestaba que para él era muy importante el conflicto, pero él no lo veía como algo negativo, sino todo lo contrario. Él lo veía por el lado positivo. Entonces, para él, eh, cualquier desorden que existiera o cualquier dificultad, para mejor decirlo, que existiera dentro de una comunidad o dentro de la sociedad, se podía resolver dialogando. Entonces se podría hacer como una explosión de los pensamientos, por decirlo así, donde se pudiera bajar toda la tensión que ya existía y de esta manera volver al equilibrio que la sociedad necesitaba. Ok, perfecto eso. O sea, en conclusión, para Cousser, el conflicto genera cambios positivos para la sociedad, ¿podríamos decirlo? Exacto, por lo que te mencionaba, lo que hace es disminuir todas esas tensiones que existen y mediante otros mecanismos, sin necesidad de utilizar la agresión y la violencia, sino el diálogo, como Perfecto, les mencionaba, gracias. ya se podía mejorar, inclusive transformar la sociedad, incluyendo leyes, normas y mejorando las instituciones, que es lo que la sociedad necesita. Ok, Daniela, gracias. Ahora, vamos con nuestra segunda pregunta en nuestro debate, y es para Ginaidi. Ginaidi, sobre Carlos Marx, ¿qué nos puedes decir de cómo Marx argumenta que la lucha de clases trae cambios sociales? Sigue. Bueno, compañero, en el manifiesto del Partido Comunista, Karl Marx sostiene que la lucha de clases es el motor de la historia principal del mecanismo que impulsa las transformaciones sociales. Su argumento se basa en los siguientes puntos. La historia como lucha de clases. Marx afirma que todas las sociedades han estado divididas en clases antagónicas. Esclavistas versus esclavos, señores feudales versus siervos, burgues versus proletariados. Estas tensiones generan conflictos que al, al intensificarse llevan a resoluciones y cambios en el sistema económico y político. En Ok, cuanto, perfecto. Ok, ahí te interrumpo y te quiero hacer una pregunta. De pronto, tú hablas de unos cambios. Esos cambios, ¿nos puedes decir si son positivos o negativos para la sociedad? bueno, en cuanto a eso, te diría que eh, Perdón, compañero, ¿le puedo complementar a la compañera? Dale. Bueno, para Carlos Marx era muy importante la lucha de clases, ya que mediante este se podían dar transformaciones en la sociedad y sus trabajadores podían luchar por mejores beneficios para su Ah, ok, desarrollo perfecto. o para su integridad, para Ok, mejor decirlo. ok, Gineidi, o sea que esos cambios, como lo dice Daniela, son positivos. ¿Nos puedes decir que efectivamente así sería, cierto, Gineidi? sí, y bueno, y también la burguesía, clase dominante, que son los que controlan el medio de la producción y explotación del proletariado, trabajadores, pues, generan una acumulación de riqueza para unos pocos y miserables más muchos. En estas desigualdades, intereses, el capitalismo crea contradicciones internas, crisis económicas, explotaciones de los trabajadores que minimizan su estabilidad. Ok, ok. ¿Qué podemos? Yo creo que escuchando estos dos autores, podemos decir que esta lucha de clases que habla Carlos Marx y más y si nos vamos hacia Coser, que habla del conflicto, al final estos dos autores buscan es generar cambios, pero unos cambios positivos. Lógicamente, Exacto. unos cambios para las minorías o para los grupos que han sido no tenidos tan en cuenta en el progreso de la sociedad. ¿Estás de acuerdo, Daniela, con ese punto? Sí, de acuerdo. Ok. Sigue, Ginaidis. Bueno, y también en la revolución como cambios inevitables, que es más que predice que alguien
sea la bueno, que alguien esté en la explotación del proletariado tomando conciencia de su poder colectivo, clases como para sí y organizar como derrotas de la burguesía. Esta revolución se llevaría a una sociedad sin clases, comunismo, por ejemplo, donde los medios de producción sean más colectivos. Ok, gracias Gineidis, gracias Daniela. Bueno, nos queda el último autor. Daniela, no sé si quieras hacer alguna pregunta sobre símil, ¿puedes seguir? Claro que sí, compañero. Yo te quiero preguntar acerca de por qué es importante que se dé el conflicto social para restablecer el orden social, de acuerdo con Símil. Ok, tenemos en cuenta que símil se introduce en el ámbito del conflicto. El conflicto es importante porque ya que ayuda a fortalecer las relaciones y la cohesión de los grupos, de unos grupos sociales que a veces no han sido tan escuchados o a veces han estado apartados de la sociedad. Esto simplemente con la forma de, con la forma de poder determinar el bienestar para esas personas dentro de esa sociedad. Entonces es importante ir logrando o ir escuchando a esas personas que entran en conflicto por diferentes diferencias que se tengan en sus ideales, en sus grupos o en simplemente lo podemos llamar minorías. Entonces ese conflicto lleva a que esas personas puedan ser escuchadas. Sigue, Daniela. Entonces se podría decir que Simmel y Cousser mantienen una determinada relación respecto a sus ideas. Pues bien, tú lo mencionabas, Simmel busca que se pueda dar un orden dentro de la sociedad mediante el conflicto, y Cousser lo que manifiesta es que mediante la interacción y mediante el diálogo, por decirlo de alguna manera, no sé si alguno me quiera corregir, se pueda generar cambios dentro de la sociedad gracias a estas dos acciones. Okay. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque bien las luchas, las diferencias, los conflictos que hacen referencia a estos autores, pues al final buscan aumentar nuestra tolerancia hacia las diferencias, tolerancia hacia el que piensa diferente. Entonces es importante tener eso ahí, generando al final y con eso concluyo, generando una conexión en la sociedad. Cuando podemos generar un conflicto, pero al final resolver esos conflictos, como sociedad nos vamos a conectar. Con eso terminaría. No sé si alguien tiene algo más. Daniela y Aneiris. Bueno, señores, señoritas, terminamos nuestro debate sobre estos tres autores importantes como es Karl Marx, Cousser y Simmel. Espero les haya gustado. Siga, Gineidis, ¿qué tienes para concluir, para cerrar? Bueno, en cuanto a la compañera ha mencionado algo del cambio, en cuanto a Karl Marx, él aquí me habló sobre un poco del cambio, que dice que la explotación laboral todavía no ha desaparecido, que solamente ha cambiado de forma, el cual él denunció eso sobre el capitalismo, ya que se basaba en la explotación del proletariado, porque hoy ya se ve eso en trabajadores de plataformas digitales como Uber y Rappi, sin derechos laborales, ya que son maquiladores en países pobres donde se pagan salarios miserables, a cambio de jornadas bastante extenuantes. La concentración de riqueza es más extrema que nunca. Según Oxfam, el 1% más rico posee casi la mitad de la riqueza mundial, mientras prácticamente el 50% más pobre apenas tiene el 2%. Ok, gracias Gineidis por tu aporte y algunos ejemplos importantes. Sí, Daniela. Pues mira, con base en lo que usted y yo expusimos, se puede decir que mientras Cousser y Simmel hablaban más sobre el conflicto y sobre modificar como leyes y las instituciones, Marx lo que plantea es una lucha constante que se tiene entre trabajadores y empleados. En este caso, como la compañera lo decía, esos ejemplos están perfectos, aunque también se puede ver más instituciones que les toca luchar por sus derechos laborales, como lo dice el magisterio. El magisterio a cada rato le toca luchar por su salud, que fue lo peor que pudieron hacerles en daño. Les toca pelear para que puedan subir su sueldo, les toca pelear para que se puedan pagar correctamente sus prestaciones. Entonces ahí se puede ver lo que decía la compañera, la lucha de clases. Entonces, haciendo como un paréntesis, mientras Cousser y Simmel hablaban del conflicto, Marx lo que plantea es la lucha constante entre trabajadores y empleados.
Ok, perfecto. Entonces, para concluir, podemos decir que venimos de un autor que habla sobre las luchas que hay entre los diferentes estamentos de la sociedad, pero también tenemos dos autores que no hablan ya tan radicado de una lucha, sino más de una solución de conflictos para buscar una mejor interacción en la sociedad. Entonces, con eso concluimos nuestro debate sobre estos tres autores. Gracias por la participación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Ginaidis. Gracias. Pues,